1950 había en Argentina aproximadamente 1000 evangélicos. 4 años después, la cifra ascendía a casi 500.000 de personas. De 1000 evangélicos a 500.000 en apenas un puñado de años. ¿Qué sucedió en el medio? Sucedió algo llamado, o alguien llamado, Tommy Hicks. Tommy Hicks hizo lo imposible. Él era un pastor norteamericano que viajó a Buenos Aires, conoció al presidente de Argentina en ese momento, que era Juan Domingo Perón, predicó en el estadio de Atlanta, millones de personas asistieron y parece ser que milagros sucedieron. Ahora, no milagros del tipo me dolía la cabeza y me oraron y no me duele, los cuales son buenos milagros. Estoy hablando de milagros nivel 10. Estoy hablando de milagros como ciegos de repente ven, sordos oyen, paralíticos caminan. Y todo esto documentado a través de periódicos de la época. Hay cosas muy, pero muy interesantes. De hecho, esto, una vez más, gracias al IBRP por permitirnos tener estas capturas, poder tener estos registros de época. Ustedes van a ver en pantalla tapas de periódicos, ¿no? Cura milagrosa en labios de un pastor que invoca a Jesús. Yo me curé, aseguran algunos fieles. Había todo un debate en la época acerca de qué estaba sucediendo en el estadio de Atlanta con este hombre, con Tommy Hicks, con este pastor que realizaba milagros. Entonces, vamos a estar repasando su historia, pero antes un poco de contexto, ¿sí? Para la época de la que estamos hablando, mediados del siglo XX, 1950, Argentina era considerado el lugar más difícil. Escuchen esto porque es increíble. Más difícil para misionar de todo el hemisferio occidental. Europa, Estados Unidos, el peor lugar para predicar donde un misionero iba a morir era Argentina. Para que se den una idea, las Asambleas de Dios, ¿sí? La Unión de las Asambleas de Dios, una de las organizaciones más grandes de todo el planeta, en lo que refiere al mundo evangélico, había conseguido apenas 170 miembros. Una lágrima, nada, en 40 años de trabajo. O sea, 40 años de trabajo en Argentina le dieron a las Asambleas de Dios 174 miembros. Si tomamos iglesias como las luteranas y otras tradiciones europeas, ¿no? De inmigrantes que venían de Alemania y de otras regiones, la cifra ascendía más o menos a 1000, ¿no? Pero las iglesias más grandes apenas tenían 20, 30, 40 miembros. Era un contexto muy complicado porque el catolicismo tampoco lo hacía fácil, ¿sí? El catolicismo en esta época discriminaba mucho a las iglesias protestantes, a las iglesias evangélicas. Y al ser la religión oficial del Estado, tenía mucha llegada a los gobernantes y por ende había cosas que los evangélicos no podían hacer, cosas que para nosotros son completamente normales, como predicar usando la radio, la televisión o hacer eventos masivos al aire libre. Todo eso pasaba en Argentina. Pero había un puñado de creyentes que le oraban a Dios pidiéndole que algo cambie, que Dios visite Argentina, que alguien venga. Y ese alguien vino y fue Tommy Hicks. Ahora, la historia de Tommy Hicks es fascinante porque no era el típico winner, ¿ok? Tommy Hicks era como un ganador en la vida, ¿no? No era un tipo que vos decías, este chabón está tocado por la varita, este tipo va a romperla toda. No, para nada. Era alguien que pasaba, por el contrario, muy por abajo del radar, ¿no? Su nombre es Teodoro, no es Tomás. Eso me sorprendió a mí cuando dice ¿Cómo? esto. Se llama Theodore Hicks y le decían Tommy. O sea, no se llama Tomás Hicks, se llama Teodoro Hicks. Él se graduó de una universidad bíblica en Los Ángeles y comenzó su ministerio evangelístico, que era, nada, las típicas campañas, oramos, predicamos, sanamos enfermos, etcétera, ¿no? O sea, la clásica. Pero no era como el más popular de su tiempo, ni mucho menos el que más gente juntaba, ¿no? Era un evangelista más de Estados Unidos. Pero en el año 1952, cuando él tiene unos 44 pirulos, Dios le da una visión. Y acá va un aviso para mis amigos progres, ateos, agnósticos que están viendo esto. A partir de ahora todo lo que venga va a ser creer o reventar. ¿Sí? Vamos a entrar en la fase sobrenatural de esta historia, ¿no? Tommy Hicks recibe una visión en la que ve el mapa de América del Sur cubierto de trigo dorado, como si fuese un campo listo para la cosecha.
Ese trigo se empieza a convertir en gente que levanta las manos y le dicen: hermano Hicks, ven y ayúdanos. Tommy Hicks escribe entonces una profecía en la que afirmaba que él iba a ir a esas tierras muy pronto. De vuelta, él no era conocido, no era famoso. ¿Quién lo iba a invitar? Sí, no es que estás invitando, viste, a, no sé, Seba Franz. No, está re pegado con los podcasts, yo lo uso un montón, tiene un libro, todo. Invitás a Seba Franz, que es el number one, ¿entendés? O invitás a Daniel Jaguar, un corazón. Estás invitando, viste, a... No. Tommy Hicks no era nadie. Nadie lo iba a invitar. No era conocido. Pero ¿qué pasa? Había un comité de pastores, este puñado pequeño, este remanente chiquito en Argentina, que estaba orando para que una campaña pase. Ahora, yo recién les dije que estaba prohibido que en Argentina, que los evangélicos, que los protestantes tengan acceso a los medios de comunicación y demás, ¿viste? Esto empieza a cambiar por una fuerte pelea que tiene Perón con la Iglesia Católica. Y esto es muy interesante porque es el costado, vamos a decir, natural de la historia. Es el costado político. Este True Story no es un espacio político, o sea, no esperen de mí ni elogios ni críticas al gobierno de Perón. La realidad es que, sin hacer ninguna ponderación, ninguna valoración de lo que hizo el peronismo en ese gobierno, en esos 2 mandatos, lo que es innegable es que cambió la Argentina. Vos podés tener tu opinión de si es para bien o para mal, pero a nivel social, a nivel económico, político, Argentina no fue igual después de que apareció Perón en escena, ¿no? Perón le abrió el voto femenino, amplió los derechos laborales, eso es algo que estudiás en el colegio acá en Argentina, es normal. Pero también le empezó a abrir poco a poco el espacio a nuevas expresiones de fe. A nuevas expresiones de fe. A los primeros que les dio lugar el peronismo no fue a los evangélicos. Fue a la Iglesia Científica Basilio. ¿Les suena la iglesia, la Escuela Científica Basilio? ¿Les suena esta religión? Yo estoy seguro que si vos vivís en Argentina, en algún lugar viste estos chabones. Es como estas casitas blancas con una cruz, a veces tienen como una cara rara en la puerta. Es una metodología espiritual, ¿sí? Más esotérica, más espiritista, que mezcla el cristianismo con lo espiritual, ¿viste? Ellos enseñan que Jesús no es Dios. Y otras cosas que creo que le podríamos preguntar a ChatGPT qué hacen, ¿no? O sea, como no. Cristianos no bíblicos, el cartel. Llama la atención. El punto no es aprender qué hacían estos tipos, sino entender que el gobierno peronista le dio lugar a otras religiones que no eran la Iglesia Católica. Y eso generó una pelea. De hecho, en 1950, en el estadio Luna Park, se hizo un evento lleno de esta religión, de la Escuela Científica Basilio, donde la celebración fue adherida por tanto Perón como Eva. Ahí se terminó de pudrir todo con el mundo católico. Se empezó a desgastar el vínculo. Se empezaron a raspar mutuamente, a limar cada vez más. Y para el año 54, ya sin Eva, ya con un gobierno peronista muy debilitado, con una inflación creciente, con crisis económicas, es donde aparece Tommy Hicks, ¿sí? Pero esto es importante contarlo, porque a veces en el mundo evangélico solo tenemos noción de la parte milagrosa, que vamos a contar un poquito más adelante, y que es muy importante. Pero no hay que dejar de lado también entender el contexto que estaba pasando, ¿no? Había una pelea entre la religión oficial del Estado y el primer mandatario. O sea, lo había, ¿no? Entonces había un espacio fértil para que aparezcan nuevas expresiones de fe. Aparecieron estos espiritistas, no prendió, pues la verdad es que no prendió eso, y cae Tommy Hicks. Entonces, Tommy Hicks recibe con el tiempo, después de esta visión, una palabra profética de otra persona que le profetiza que él va a ir a Sudamérica. Entonces ese chabón empieza a atar caos y dice: es mi propósito, yo tengo que ir a Sudamérica, tengo que prepararme para ir allá. Y finalmente
al primer lugar al que va es a Chile. Pasa por Chile, tiene una campaña evangelística ahí decente, normal, pasa por Perú, y es allá donde le sucede algo que es muy difícil de creer. Dice Tommy Hicks que él está orando y que se le viene a su mente una palabra que él no había escuchado nunca. Perón. Perón se le viene a la cabeza a Tommy Hicks. Sale del hotel, se dirige al aeropuerto buscando a alguien que hable inglés, ¿no? Está en Perú. Se encuentra con una de las azafatas y le pregunta, señorita, ¿qué es un Perón? La joven se sorprende y le dice, el señor Perón es el presidente de Argentina. Ahora vos podés decirme, David, seguro que alguien se lo nombró, el chabón no se lo acordó. O sea, vos podés creer que Dios le habló o que no, no importa. La cosa es que él interpretó a raíz de esta charla que tenía que ir a Argentina y que tenía que reunirse con Perón. Tenía que ir a ver a Perón, porque por algo Dios le trajo este nombre. Entonces Hicks empieza a tener este deseo de ir a Buenos Aires. Pero te tienen que invitar. Y acá es donde sucede otra gran diosidencia. Esta historia está plagada de coincidencias divinas. Este remanente pequeño que estaba en Argentina, de creyentes evangélicos que querían que haya un avivamiento, que querían que haya paz, estaban armando una primera mini campaña. E iban a traer un predicador americano, que se llamaba Osborne. Como tú de verdad, literalmente. O sea, se llama Osborne. Norman. Entonces, Osborne sí era conocido, sí era popular en Estados Unidos, sí tenía los pergaminos, ¿viste? Para que la gente ponga plata, ¿viste? Los organizadores y armen una buena campaña. Arman el evento, pim, pam, pum. Pero poco antes de que suceda, Osborne cancela. Osborne dice, no voy a ir. Está todo preparado, está todo hecho, y Osborne dice, no voy. Y ahí es donde aparece Tommy Hicks. Tommy Hicks aparece y dice, Osborne canceló porque el que tiene que predicar soy yo. Entonces la gente mira que dice, ¿qué? Yes, me. I have to preach. I had a vision about South America. Perón, you know about that. Claro, la gente lo miraba a este tipo como, bueno, más o menos gringo, ¿viste? Como más o menos se parece. Pero Tommy dice, no, tenemos que ir a ver a Perón. Y ahí todos dijeron, estás loco, gordo. O sea, ¿cómo vamos a ir a ver al presidente? Por esto, tenemos que hacerlo en secreto, que no se entere nadie. Tommy Hicks se planta en la Casa Rosada. Esta historia es delirante, amigos. Se planta en la Casa Rosada y toca timbre. Y empieza a golpear la puerta. Quiero entrar. Explica quién es y le dicen, bueno, che, vos deberías reunirte con el secretario de culto y qué sé yo. Y Tommy Hicks le dice, no, Dios me dijo que tengo que hablar con el presidente, con Perón. No puede ser esto así. Entonces agarra y ve que el tipo que le habla, ¿no? Este trabajador de la Casa Rosada, está cojo. Está como rengo, ¿viste? Amigo, esto es querer reventar, ¿eh? Entonces Tommy Hicks le pregunta por su salud y el tipo le dice, mira, la verdad es que tengo una úlcera que me duele. Y Hicks le dice, ¿sabes que yo creo que Dios te puede sanar? A lo Betel. A lo Betel fue. Y creo reventar, Tommy Hicks le ora. El dolor al tipo se le va y deja de renguear. La cosa es que este hombre era el asistente personal del presidente Perón. Así que imagínate. Si vos querías llegar al presidente, quizás esta era la persona que tenías que sanar. El tipo, completamente asombrado, va, le muestra a Perón que estaba sano, le dice, tenés que conocer a este hombre. Así que un yanqui totalmente desconocido llega a la persona más importante del país, solamente explicable a través de un milagro. Perón lo recibe, conversan, ahí está la foto en pantalla, la foto la restauramos con IA. Esa foto pueden buscar, Tommy Hicks Perón, sucedió esa reunión. Y mientras están charlando, en la conversación surge una enfermedad que tenía Perón en su piel, que era la psoriasis. Y al igual que hizo con el asistente, Tommy Hicks oró por Perón y su enfermedad fue completamente sana. De vuelta, cada uno es libre de creer en lo que quiera, pero quiero que escuches lo que pasó después de esa reunión.
¿sí? Porque sea lo que sea que haya pasado, si ocurrió o no un milagro, Tommy Hicks salió de ahí con Perón agradecido por lo que había hecho, por lo que había conversado, y ordenándole a su asistente que le diera al gringo todo lo que él pidiera. Todo. Y lo primero que pidió Tommy Hicks fue que le den un estadio. Y le dieron un estadio de Atlanta. Que le den acceso a la prensa y a la radio pública. Y como el presidente le había dicho, che, denle todo lo que pida, la solicitud fue aprobada. Así empezó la primera campaña evangelística en Argentina. En el estadio de Atlanta, conducida por un gringo. El punto de inflexión que marcó que haya 1000 evangélicos en Argentina, a más de medio billón, en apenas un puñado de años. Ahora, ¿saben cuántas personas entraban en el viejo estadio de Atlanta, que es donde hoy está el Movistar Arena? 40.000 personas. Recuerden que había 1000 cristianos en Argentina. Había mucho espacio que llenar. De hecho, los primeros días de campaña el lugar estaba vacío. Pero algo empezó a pasar. Empezaron a suceder milagros. Algo muy pentecostal, ¿no? Dios tiene poder para sanar, entonces Dios te va a sanar. De vuelta uno puede querer reventar. La cuestión es que en pocos días el estadio pasó de estar vacío a estar completamente lleno. Como se pueden ver en las imágenes. Lleno. De vuelta, yo les digo lo que dije hace un rato. Hay milagros y milagros. Yo creo que vos no tenés trabajo, orás y Dios te da un trabajo, es un milagro, es provisión divina, amén. Ahora, eso es una cosa. Y que entre un tipo en muleta sin poder caminar y que salga corriendo de pie, es otra cosa. ¿Estamos de acuerdo? Y estos últimos milagros, esta clase de milagros locos, son los que pasaban en Atlanta. De hecho, otra vez, quiero que mostremos imágenes de los periódicos de esa época. Gracias al Instituto Bíblico Río de la Plata por cedernos este material. Algunos inclusive podés scrollear porque son como periódicos. Fíjate, invocando a Dios los ciegos ven, los paralíticos andan y fotos de lo que sucedía en la campaña. Esta es cobertura periodística secular de la época. Ahí está la foto de Tommy Hicks con un montón de gente, Tommy Hicks orando. Y el debate que había en la prensa es el mismo que sucede hoy. ¿Es este tipo un chanta? ¿Es este tipo un mentiroso, el pastor Hicks? ¿O hay algo acá? Hay algo acá que está pasando. Ahí parte un segundo porque dice carta abierta a los incrédulos. Esa es la carta de un tipo que se curó con el pastor Tommy Hicks. Y que quería contarle a la audiencia lo que le había sucedido en su vida. Entonces, yo de vuelta, uno puede creer o no que Dios existe, que los milagros pasan, que estos son chantas o lo que sea. Pero nunca había pasado algo así en Argentina. Y de repente había 100.000 personas circulando por el estadio de Atlanta cada noche, porque no cortaban, era de lunes a lunes. De hecho, uno de estos registros visuales menciona que la Municipalidad de Buenos Aires tenía que mandar un camión de residuos específico ahí para levantar sillas de ruedas, lentes, aparatos de asma, toda la basura de los que salían sanos. Tomá, chau, pum, pum, tiraban todo en la puerta y se iban caminando, se iban saludables a su casa. Yo soy cristiano, yo creo en milagros, y a mí me parece rarísimo todo esto. Pero ahí está la evidencia. De hecho, a Tommy Hicks lo empiezan a llamar el mago de Atlanta. No por Atlanta, Georgia, Estados Unidos, sino por el estadio de Atlanta. Le dicen el mago de Atlanta. La gente va a ver un mago. Este tipo es una locura. Ahora, mientras todo esto sucedía, la Iglesia Católica criticó todos estos movimientos. Lo comparaba con los curanderos, los comparaba con santería, superstición. No hay nada acá, no está pasando nada. Pero les da permiso de mudarse a un estadio más grande. ¿Sí? Se van del estadio de Atlanta al Tomás Adolfo Ducó, el estadio de Huracán, que en ese momento entraban 80.000 personas de pie en las tribunas, o sea, el doble de gente que Atlanta. Se estima que hacia el final de esta campaña, que duró más de 50 días, o sea, todos los días, todas las noches, durante casi 2 meses, pasaba esto, loco. Se estima que las últimas noches pasaban cerca de 300.000 personas. O sea, en Buenos Aires vivían 3 millones, ¿sí? O sea, que 1 de cada 3 pasaba todas las noches por ahí, 1 de cada 10 pasaba todas las noches por ahí. El resultado es alucinante porque se estima que entre 2 y 6 millones de personas escucharon el Evangelio en estos 2 meses.
Por supuesto que los números son así de amplios, entre 2 y 6 es una gran diferencia, porque bueno, no había registros formales, la entrada era gratuita, fueron muchos días, etcétera, ¿no? Pero la cosa es que a partir de ahí hubo casi 500.000 de evangélicos en Argentina cuando había apenas 1.000. Apenas 1.000. O sea, definitivamente las campañas de Tommy Hicks partieron la historia de la iglesia en Argentina. Definitivamente. Sin Tommy Hicks es difícil de explicar una Anacondia, es difícil de explicar un Dante Gebel, es difícil de explicar todo el movimiento popular evangélico que tiene lugar hoy. Ahora, para terminar quiero cerrar con dos cosas más. Una de ellas es la siguiente. Cuando Perón es derrocado en 1955 por un golpe militar, ¿sí? Un golpe de Estado, un gobierno democrático es derrocado por militares, ¿sí? La Iglesia Católica se toma revancha en ese momento. Esto lo pueden buscar, lo pueden leer. O sea, yo amo un montón de hermanos católicos. O sea, está todo bien. O sea, no es contra nadie. Solo estoy describiendo lo que pasó, ¿sí? Y la Unión de Iglesias Evangélicas Cristianas Argentinas, o sea, una organización que se había formado en el gobierno peronista, es disuelta por la Revolución Libertadora, ¿sí? No solo revirtió, escuchen esto, la dictadura, un montón de políticas laborales, económicas de Perón, sino también religiosas. Volvió a cerrar las puertas de cualquier tipo de expresión que no sea la católica. Los evangélicos, que habían disfrutado de un corto periodo de apertura, volvieron a enfrentar un ambiente hostil. Lo que había sido un momento histórico de crecimiento con Tommy Hicks, al año siguiente, en 1955, se esfumó. Ya no había tele, no había radio, no había estadio. Había que esconderse de vuelta. Pero acá es lo interesante, porque no importa que se quiera esconder lo que pasó, el daño ya estaba hecho. Millones de personas habían escuchado el Evangelio, 500.000 habían aceptado a Jesús, y esa semilla iba a terminar de explotar a partir de los 80. No es casualidad que cuando vuelve la democracia aparecen las campañas de Anaconda y Freisum. Los grandes avivamientos de los 80 y 90, donde la gran mayoría de evangélicos que conocemos se convirtió ahí, no puede explicarse sin explicar lo que pasó antes con Tommy Hicks. Lo mismo con Dante Gebel, que con los superclásicos siguió de cierta manera este legado. Ahora, yo quiero que nos quedemos con esta reflexión sobre lo de Tommy Hicks. Porque hay mucho mito, ¿no? Hay muchas cosas que son inchequeables de toda esta historia que yo te cuento. Pero los frutos hablan, ¿sí? Los frutos hablan por sí solos. Argentina ya tenía misioneros, Argentina ya tenía evangélicos. Crecían de manera constante, pero eran poquitos. Quizás no eran 1.000, quizás eran más. Quizás no fueron 500.000 después de Tommy, quizás fueron menos. El impacto estaba ahí. Pero hay algo que para mí explica el significado verdadero, no solo del avivamiento en Argentina en los 50, sino de cualquier otra definición de avivamiento. Que es lo siguiente. Avivamiento tiene que ver con despertar. Y yo creo que un montón de gente evangélica que se escondía, que tenía vergüenza, porque era del diablo ser evangélico, porque tenías que ser católico, no podías ser otra cosa, salió de esas campañas diciendo, che, somos un montón. Con el pecho inflado de decir, che, no estamos solos. No somos unos locos. Hay miles de hermanos en la fe. Porque a lo mejor ni siquiera sabían que el vecino creía, ¿entendés? Porque no era normal ser evangélico. No era una cosa como que vamos a la iglesia, que esto... No. Para mí, avivamiento tiene que ver menos con llenar estadios y sacarnos fotos con un dron. Y más con conectarnos como hermanos. Más con recordar que no estamos solos en nuestra fe. Y
que hay mucho por hacer. Que la mies es mucha, que el campo está listo para la cosecha, que los obreros son pocos. Porque el verdadero impacto que tuvo Tommy Hicks, esa semilla que se sembró después en los 80 y 90, era que Argentina necesitaba a Jesús y que la iglesia, su cuerpo, estaba activa y no era poca cosa. Esto fue True Story, Tommy Hicks. Oh, man. Amigo, no puede ser que cada Church Story que vamos teniendo semana a semana sea mejor que el anterior. Tiene que haber uno que sea peor que el anterior. No puede ser que vayamos mejorando en cada uno. Quiero agradecer de vuelta a Pablo Semán, quien vio este guión un montón de veces y me dio un montón de inputs y me ayudó sobre todo con las cifras. Como le dijo, hay mucho mito alrededor de esta historia. Y él me ayudó a ajustarlo, me ayudó a corregirlo. También quiero agradecerle de vuelta al Instituto Bíblico Río de la Plata, a Javo Romero y a su equipo que nos dieron acceso a este material inédito, ¿no? A estas capturas de periódico. Y bueno, también a ustedes por ver True Story, ¿no? Porque es un formato extraño, pero que yo creo que vale la pena invertir